Federico Iglesias. Es licenciado en Ciencias Políticas. También subsecretario a cargo del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires. Le damos una cálida bienvenida, o en este caso nos das voz a nosotros como cada domingo en Ecoparque. Fede, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien, por suerte. Gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias a ustedes, siempre es un placer tenerlos acá. Uno ve desde hace bastante tiempo aquí en Ecoparque máquinas, camiones, construcciones, algún que otro martillazo del cual debemos alejarnos para poder grabar. ¿Qué es lo que se viene? Contanos qué es todo lo que se está armando acá. Bueno, muy interesante lo que decís porque mucha gente piensa que la transformación del ecoparque tiene que ver con las obras. Las obras son una partecita muy chiquita y básicamente instrumental a lo que es más importante, que es el cambio de concepto. Si vos no tenés claro hacia dónde cambia un zoológico para transformarse en lo que actualmente llamamos ecoparque, podés refuncionalizar un espacio, podés inclusive restaurar un edificio histórico, pero lo más importante es que estás perdido si no tenés conceptos. En este caso, todo lo que mencionaste, que tiene que ver con seguir profundizando con el espacio verde relacionado a lo que ya existía como patrimonio nacional, pero también a la revalorización de la fauna y la flora autóctona, se le fueron sumando, por un lado, entretenimiento relacionado también a un mensaje de convivencia armónica con la naturaleza y también acciones concretas en lo que son los programas de conservación de animales ya emblemáticos y, como hablábamos antes fuera de cámara, culturalmente desconocidos, aunque tienen mucho que ver con nosotros. ¿Qué sentís cada vez que realizan un traslado o una de esas liberaciones que tanto festejamos en este programa? Bueno, siempre un poco de ansiedad, también un poco de alegría y un poco de tristeza. Sin embargo, siempre decimos que esos sentimientos que son un poco egoístas hay que dejarlos de lado y pensar en la macro de lo que representa el parque. En ese caso hubo como dos grandes divisiones en cuanto a los traslados. Las primeras, y si querés las más emblemáticas, como la de Mara, la elefanta, que se fue al santuario de Brasil, o Sandra, la orangutana, que se fue a un santuario en Estados Unidos, o los chimpancés inclusive que fueron a Monkey World en el Reino Unido, que tienen que ver con, hablando de conceptos, como decíamos antes, con darle una mejor calidad de vida a los animales que vivían en el viejo zoológico. Después tenemos otra categoría de traslados, liberaciones, que tienen más que ver con la política de la nueva institución, del ecoparque, que tiene que básicamente ver con el rescate, la rehabilitación y la liberación de esos ejemplares o la cría y también la liberación de esos ejemplares. Entonces son cosas interesantes pero totalmente distintas a nivel conceptual. En una estamos dándole derechos a los individuos, algo bastante discutido en general entre los ambientalistas sobre qué prima más, el individuo o la especie, y en el segundo caso más relacionado a la conservación de una especie a través del individuo. Fíjate que para nosotros no hay esa contradicción entre individuo y especie. Siempre tratamos de hacer una síntesis entre las dos posturas, respetar al individuo para conservar a la especie. Todo ese trabajo se da también con todos los chicos técnicos, biólogos del ecoparque, me imagino también. Sí, con un recambio generacional en la concepción de lo que es la conservación. Pensá que hasta hace poco, inclusive cuando se cerró el viejo zoológico de Buenos Aires, todavía había gente de la rama de la conservación que defendía el zoológico en su sentido más tradicional, de la exposición de los animales, como si fuera eso un vínculo entre los ciudadanos y la naturaleza. Ese vínculo que recuerdo la imagen, si querés, más triste, que es revoleándole galletitas a los animales, galletitas que te vendía el viejo zoológico. Entonces hoy venir a una institución que intenta contar problemáticas ambientales, que te dicen esas problemáticas ambientales están muy relacionadas a los que se consume y se produce para las grandes ciudades, que no siempre son en las grandes ciudades, sino a nivel federal, y que eso tiene un impacto ambiental que degrada o inclusive desaparece ecosistemas enteros y que vos podés ser parte de esa solución, es un cambio en el mensaje absoluto. ¿Cuántas personas llegan al ecoparque, visitantes? Más de lo que pensamos al principio. El parque fue progresivamente abriendo sus puertas, inclusive mientras
como bien decías, había obras y había cambios de conceptos, traslados de animales y llegada de nuevos animales de rescate, etcétera, lo cual dificultó un poco esa tensión que hay entre visitantes, obras y transformación, pero que al mismo tiempo le dio mucha transparencia al proceso. Entonces la crítica pasó de ser qué está pasando ahí adentro, qué está pasando con los animales, qué está pasando con los edificios históricos, a hay un fenólico, ese fenólico ya no está más, pero además no está más y hay una atracción nueva para ver. Fue todo muy, si querés, evolutivo y dinámico, y el primer año que abrimos, que fue a fines del 18, alrededor de diciembre, y solamente la parte de Plaza Italia. Después abrimos Libertador, después la unión entre esas dos partes y progresivamente el resto del parque. Empezamos con 35.000 personas anuales. El año pasado cerramos con 3.600.000. Mirá, un montón. O sea, es nada, una cosa increíble, y también tenemos que decir que la mayoría de las personas se portan muy bien, lo cual también en algún punto nos sorprendió en relación al relato que nos hacían los propios empleados que venían de la época del zoológico, en esta relación que te decía de que la misma institución incentivaba conductas que hoy nos parecen aberrantes. Y lo disfrutan porque aparte se ve que lo utilizan como un espacio también, como un espacio verde más, que dicho sea de paso faltan en la ciudad de Buenos Aires, así que también está bueno en ese sentido. Mirá, yo siempre digo que uno puede usar el parque con diversos motivos. Desde venir a sentarte a leer un libro, tomar un café, hasta realmente traer a tu hijo, aprender de naturaleza, ser un observador consciente y activo de lo que pasa alrededor. Por eso tenemos una guía de campo que te muestra qué podés ver, flora, fauna y también edificios históricos, si prestás atención. Y si no prestás atención, no, ahí hay una cuestión, si querés, de empoderamiento de la observación que tiene que hacer el visitante, que es muy detallada y hay mucho para ver, pero también podés venir a traer a tu nene a la calecita, pasar un ratito, que coma un helado y se vaya. Entonces hay diversos usos. O hacer una visita guiada al hospital, a entender cómo vamos a derivar a las elefantas africanas Kuki Pupi, o inclusive cuáles son nuestros programas de conservación de especies autóctonas. Entonces hay distintos grados de profundidad, aprendizaje, de disfrute. Podés venir a las 11 de la mañana que abre el parque y quedarte hasta las 6, o podés venir al mediodía, estar un ratito e irte. Y eso también le da mucha plasticidad a la visita. De hecho, tenemos mucha gente que es recurrente, y te diríamos que si hubiera un club de amigos, algo así, habría muchos inscriptos. Lo cual se ve también en redes sociales cuando surge algún lío o alguna cosa linda. Salen los defensores. Salen los defensores del ecoparque, cosa que en el año 16 no pasaba porque todavía el proceso estaba en creación, y eso es algo que nos da mucha gratitud porque significa que hay otro libro que te quiero mencionar, que es el de la historia de la transformación del zoológico a ecoparque, donde al final en una editorial decimos, así como hubo 2.500, 5.000, depende quién te las cuente, personas en un abrazo para el bienestar de los animales en el 2015, ojalá en el futuro haya un abrazo de 2.000, 5.000 o más personas en el ecoparque para que sigan promoviendo las políticas de conservación. Y creo que estamos en camino a eso. Para esta segunda parte ya me hiciste un recorrido más o menos de todo lo que se puede hacer, pero son tantas las cosas que uno puede hacer acá en el ecoparque. Quiero que me armes tu recorrido recomendado. De un día en el ecoparque tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Ok. Empecemos por la mejor vista que tiene el ecoparque a mi criterio, que es la entrada por Plaza Italia, pasás el Arco de Tito, que es esa entrada emblemática de Plaza Italia, y apenas entrás tenés el lago Darwin, que tiene dos edificios muy emblemáticos. A la derecha la ex felinera, a la izquierda tenés otro edificio emblemático y apasionante que es la ex Lorera, que tiene una arquitectura espectacular. Con lo cual, sí o sí, entrada por Plaza Italia. Ahí tenemos dos opciones, agarrar por la derecha o por la izquierda. Yo agarraría por la derecha, agarramos y bordeamos la felinera por atrás. Ahí tenés algo también interesante a nivel conceptual. Estaban el show de lobos marinos, el viejo show de lobos marinos, que hemos transformado en una representación arquitectónica del estuario del Río de la Plata,
donde se empiezan a transmitir mensajes sobre la fauna local, en este caso marina, y tenés una experiencia que es un simulador, que ustedes ya en un momento van a profundizar. Interesante, eso ya lo hicimos y es divertido y está bueno. Y es aparte... divertido, cuenta una historia, cuenta también algo que podés hacer también en vivo en la Argentina, digo, yéndote a Península Valdés a ver las ballenas, muy recomendable, pero vivido desde una tecnología también muy innovadora en Argentina. Salís de ahí y ya te encontrás con unos primeros animales que están autóctonos en peligro de extinción, ya de los programas de conservación, un tapir. Después, a la derecha, un animal que está extinto en la naturaleza en Argentina, que se llama nutria gigante, también poco conocido. Aprovecho para preguntarte ahí, porque la palabra extinción es muy fuerte y el ecoparque cuenta con numerosos programas de conservación y reintroducción de especies. Contame un poco de esos programas, cómo se trabaja en la preservación de los animales. Bien, en principio partimos de la base, ¿no? La base es lo que heredamos. Heredamos un conjunto de animales, en general un 50% entre gerontes, con enfermedades crónicas, endogámicos o híbridos. Es decir, no pueden participar de un programa de conservación. Pero además, en su gran mayoría, exóticos, es decir, que no son de fauna autóctona. Nuestra ley básicamente lo que nos dice es que tenemos que trabajar con fauna autóctona y no con animales exóticos, además de garantizarles el bienestar. Con lo cual partiste de una base bastante pobre. Si querés, la parte positiva de esto es que el viejo zoológico tenía un programa emblemático como el Proyecto Cóndor, que es el programa de rewilding más viejo de la Argentina, con mucho para aprender en relación a lo que podés traspolar a otras especies, pero aún así no alcanza, porque cada especie es muy particular. Entonces, por ejemplo, guacamayo rojo. No existe el manual de cómo criar guacamayos rojos en aislamiento o para reinsertar, porque lo que pasó históricamente y lo que pasa inclusive en algunos criaderos privados y habilitados es que crían esos animales para el mascotismo o para la exhibición, con lo cual eso ya le genera un condicionamiento que es una mala improntación, una mala impronta, donde el animal puede llegar en casos extremos a no reconocerse de su especie, ni hablar de que generalmente como conviven en jaulas chiquitas no musculan para poder volar, no saben identificar sus propios alimentos, no saben identificar predadores. Entonces tenés que partir de una base que básicamente hay que construir, que no está, desde que no están los individuos y después que no están las técnicas afinadas para lograr, si querés, el último eslabón de la cadena, que es la libertad. Y no solo la libertad, la supervivencia y la reproducción de esos animales en silvestría. Y no te hablo solo de una especie, te hablo de los 15 programas de conservación. En algunos casos más extremos, como los caracoles de Apipé, donde la reproducción ex situ se llama acá en el ecoparque, la tenemos más o menos aceitada, pero no tienen un ambiente donde ser liberados, porque vivían unos rápidos, los de Yacyretá, que ya no existen. Entonces ahí hay que buscar un ambiente que sea lo más parecido a su ambiente que ya no existe y que a su vez no genere un impacto negativo y que a su vez hay que ver qué otros animales pueden tener que sean exóticos invasores y que los perjudiquen, como los hay otros caracoles que les transmiten unas enfermedades. Con lo cual, esto te da una dimensión de lo grave que es el problema ambiental y lo grave que es y lo difícil que es solucionarlo si no profundizamos y aceleramos estas políticas públicas que obviamente tienen que ser en red. Solo con lo que hace el ecoparque no alcanza y ojalá que crezca. Uno escucha, lee incluso en redes sociales la sorpresa y el asombro de los extranjeros que visitan el ecoparque, que les encanta el lugar y que también se sorprenden porque es de acceso gratuito. ¿Continuará eso de acceso gratuito? Mira, público y gratuito no siempre son sinónimos. A mí lo que más me interesa es que la política pública perdure. Obviamente vivimos en la Argentina donde las crisis económicas nos sacuden en todo momento. Eso, por ejemplo, nosotros en el caso de Cookie Puppy tenemos una visita guiada que es paga, aunque el acceso al parque es gratuito. Y esos recursos que se recaudan en parte van
a sostener parte del parque porque van a una cuenta única que está destinado a fondear el gasto corriente del ecoparque, que son sueldos, comida para los animales, traslados, etc. Obviamente tiene que tener un equilibrio, porque si vos querés que lo ambiental sea masivo, al mismo tiempo tenés que permitirle a la gente que ingrese y poder compartirle ese mensaje. Con lo cual, la prioridad número uno en este caso es que la política pública continúa y que sea masiva para el visitante, que sea también entendible. En uno de los tanques de agua, que creo que alguna vez hablamos, hay un simulador que te explica cómo un sorbete que llegó a una alcantarilla termina en el estómago de un pez. Y cómo ese pez se convierte en pescado y puede estar dentro de tu estómago a través de microplástico. Entonces la salud, el bienestar, está todo relacionado con lo que estamos haciendo acá y lo que hacen obviamente otras instituciones. Fede, te agradezco muchísimo por recibirnos, mejor dicho, en este caso. Tenemos un desafío final, como en todas las entrevistas de Ambiente y Medio, en el que te propongo 3 anhelos ambientales, por supuesto, para ocurrir en un futuro, pero me tenés que decir uno que va a ocurrir, sí o sí, otro que se materializará en 10 años y otro que no va a ocurrir directamente. Primero tiene que ver con que todos los zoológicos se reconvertirán en ecoparques. La segunda tiene que ver con que la educación ambiental es asignatura obligatoria en todas las escuelas primarias y secundarias. Y la tercera es no hay más mascotismo en la Argentina. Todos los zoológicos se van a transformar en ecoparque. Muchas veces se habla de que faltan recursos, de que no todos tienen los recursos de la ciudad de Buenos Aires, etc. Tengan en cuenta que no todos los zoológicos de la Argentina y del mundo son patrimonio histórico nacional, con lo cual ya hay una gran parte del presupuesto que no la necesitan en restaurar edificios de 130 años. Segundo, para armar corrales o recintos muchas veces se necesita algo que no es costoso, que son palos de palmera o de lo que quieran y alambre romboidal y un poco de ganas y de voluntad. Tercero, mucha gente con amor, con profesionalismo y con mucha vitalidad y cabeza para entender que lo que venimos haciendo falló. Hay que buscarle otra vuelta. Y no te hablo solamente de los que trabajan en zoológicos, sino también desde las universidades, los que forman biólogos, los que forman veterinarios, los que forman licenciados en ciencias ambientales, los licenciados en ciencia política. Con lo cual, el mensaje es para toda la comunidad en general. Excede la transformación de los zoológicos y no tiene que ver estrictamente con los costos. También hablo de los parques nacionales. Digo, hay otra mentalidad donde el parque nacional no se tiene que tocar, donde es otra discusión más larga. Mis abuelos y mi padre, y yo llegué también de pequeño a hacerlo, hemos tenido de mascotas animales que están prohibidos, como los cardenales amarillos, como los jilgueros, los cabecitas negras, sacando lo que son, si querés, los canarios, que también lo podemos entrar en debate, porque un animal que es, en este caso, doméstico, tiene que estar en una jaulita así, y creo que eso se está revirtiendo de a poco. Con orgullo participé del cierre de la Feria de Pompeya en todo lo que tiene que ver con el tráfico ilegal de animales silvestres. Faltarían algunas ferias más en lo que es el Gran Buenos Aires y en las grandes, si querés, ciudades del país, que son las grandes consumidores de este tipo de animales. Sin embargo, también hay una generación más joven que ya entiende que eso no tiene que ser así. Y creo que falta todavía política pública. Por ejemplo, la prohibición de importación de animales exóticos, invasores en particular, y también la prohibición de reproducción de animales exóticos en las instituciones, que es algo que se podría hacer ya. Me quedo con eso y me quedo con que los jóvenes son el futuro. Totalmente, totalmente. Gracias por Gracias acercarte. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.